El tema de hoy yo le he nombrado al taller del maestro, que es el renacer de un varón que fue restaurado para servir, ¿sí? Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Lo he anclado a una vasija de barro porque en la palabra pues lo que más nos acerca es el alfarero, ¿no? El alfarero, que es nuestro Dios, quien nos moldea, quien nos reconstruye, quien nos florece, ¿sí? Y eso es lo que Dios ha hecho en mi vida y es lo que ahora les vengo a compartir. Como introducción le he puesto que donde otros vieron chatarra, Dios vio propósito. Muchos crecimos con heridas, abandono y errores, pero en el taller del maestro lo roto no se desecha, se reconstruye. Muchos tal vez al estar aquí ustedes piensan que Dios ya se olvidó de nosotros, o tal vez dicen no soy digno porque tal vez cometí muchos errores en mi vida y Dios no me va a perdonar, o tal vez Dios ya me desechó, ¿sí? Normalmente a nosotros en la mecánica, como les digo, y ustedes anclenlo a su trabajo, tal vez nosotros llega un carro con un motor fundido o un vehículo siniestrado. ¿Qué hacemos nosotros? Lo más fácil, desechamos, ya no vale, o la aseguradora se le da de baja, ya no sirve. Pero no, Dios no hace eso con nosotros. Dios, ¿qué hace? Nos reconstruye, nos recoge y nos moldea, nos vuelve a ser unas personas nuevas, nos hace un hombre nuevo, un ser nuevo, ¿sí? Eso es lo que Dios hace con nosotros, eso es lo que Él quiere ahora que nosotros entendamos eso, es lo que hizo conmigo. Entonces vamos a pasar a la siguiente, que es el primer punto, que dice, un hombre roto pero no desechado. En Jeremías 18:1-6 dice, y la vasija se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces todos venimos aquí con roturas, todos tenemos grietas que alguna vez en nuestra vida marcaron ese pasado, ¿sí? A veces tal vez por abandonos, tal vez porque abusaron o nos maltrataron, ¿sí? O tal vez a veces simplemente porque nos dejaron en soledad. Todos tenemos una grieta abierta en nuestro corazón. En este caso pues yo voy a empezar por mi niñez. Yo a muy temprana edad, mi padre lastimosamente estaba en el alcoholismo y yo veía muchas veces, cada que mi padre llegaba a maltratar a mi madre, y ese era el diario vivir nuestro. Por eso nosotros ya teníamos temor de que cuando él llegue, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Ese era el temor nuestro que teníamos cada día, mis hermanos y yo. Ver a su madre maltratar, y obviamente pues mi madre también al cansarse de eso, ella escogió otra persona, ¿sí? Pero ¿cuál es aquí el meollo del asunto? Es que ella nunca vio por sus hijos, ella simplemente vio por ella, mi padre vio por él. Entonces cada uno cogió y se fueron. No vieron qué es lo que iba a suceder con nosotros, no vieron en qué íbamos a quedar nosotros. Entonces en ese momento abrieron una grieta en nuestro corazón, abrieron una grieta en mi corazón, ¿sí? Pero sin embargo, yo ahí aún no conocía de los caminos de Dios, pues no, porque era todavía un muchacho. Pero sin embargo Dios ya me estaba cuidando, Dios ya me estaba protegiendo, porque nunca me dejó solo, ¿sí? A pesar de que mi hermana y yo crecimos solos, nunca hubo un peligro o hubo algo que nos pueda, una amenaza que nosotros podamos tener, ¿sí? Entonces ese pasado tal vez nosotros decimos, ya no sirvo para nada, ¿qué me esperará en mi juventud? ¿Qué me esperará? No tengo un propósito en mi vida, no voy a llegar a ser nadie, porque no tenía un lineamiento, no tenía un padre que me diga, mira, esto hay que hacer, esto es así, esto es así. No tenía nada, yo simplemente era mi pregunta y mi respuesta, porque no tenía quien me dé un lineamiento, no había alguien que me diga, mira, esto hay que ir por acá, esto hay que hacer, ¿sí? Pero ahí es lo que viene, y como les decía, tenemos que retroceder un poco nuestro pasado, ¿sí? Dios no me desechó, Dios no me hizo que yo me vaya por el camino malo, Dios no hizo que mi vida sea un fracaso. ¿Qué hizo Dios? Me recogió, me acurrucó
y empezó a hacer. Empezó la obra del Señor, ¿sí? Como un arquitecto, ¿qué hace? Planta primero sus bases, que la base sea sólida. Como dice en la palabra, hay que plantar sobre la roca, no sobre la arena. Y Dios me plantó sobre la roca. Vamos al siguiente. Y en el segundo punto, seguimos avanzando a nuestro siguiente paso. ¿Cuál es? El proceso. Isaías 48 dice: te he probado en el horno de la aflicción. Todos tenemos que pasar por ese horno, inclusive hasta en las piezas. Cuando nosotros queremos reconstruir algo, mandamos al torno, metemos a un horno, le reconstruimos la pieza, ¿sí? Y ese horno, ¿qué hace en nosotros? Forma nuestro carácter, nos ayuda a fortalecernos, tal vez en el miedo, tal vez en la duda que nosotros tengamos, tal vez eso que nosotros pensamos que no existe, ¿sí? Llega una etapa en mi adolescencia en la que, claro, es la etapa más difícil, como yo les digo ahora a los muchachos, a los 14, 15 años, ¿qué hace uno? Es donde uno empieza a tomar decisiones, y esas decisiones son las que van a marcar el futuro de nuestra vida, ¿sí? Entonces un muchacho solo, libre, sin Dios ni ley, como decimos vulgarmente, ¿qué decisión podía tomar? ¿Qué alineamiento podía tener? ¿Qué dirección iba a tomar? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando ya Dios empieza a trabajar. Yo tuve una juventud bastante explosiva, digámoslo así, bastante, me gustaba mucho la farra, me gustaba mucho el alcohol, me gustaba mucho inclusive a veces la prostitución, ¿sí? Porque yo no tenía nadie que me diga nada. Y vivía solo con mi hermana. ¿Qué iba a pasar? ¿Quién me iba a decir algo? ¿Con qué dedo me iba a tildar mi papá en algún momento? Entonces pasa ese proceso en el que yo caigo en esto, un muchacho rebelde, un muchacho malcriado, un muchacho que lo único que hacía es buscar dinero. ¿Para qué? Para solventar las necesidades del mundo, el alcohol, las mujeres, los amigos. Es lo único que yo hacía de muchacho, ¿sí? Llega un punto en el que, bueno, rebeldemente, malcriadamente, yo a mi madre llega al punto en el que yo le botaba la ropa a la calle para que se vaya, porque esa grieta yo tenía en mi corazón, ese dolor tenía en mi corazón, y yo no le perdonaba. Llega un punto en el que yo quise pegarle a ella para que se vaya. Llega un punto en el que yo prefería cruzarme de vereda para no verle, para no saludarle, ¿sí? Entonces, todos esos procesos uno tiene que pasar, todos esos procesos uno tiene que restaurar, ¿sí? Pero, ¿qué enseñanza tenemos con eso? La juventud es una etapa muy complicada en nuestra vida. Yo la juventud fue la que más le sufrí, porque estaba solo, porque no tenía un direccionamiento. A pesar de eso, Dios nunca me abandonó, porque no tuve malas amistades, no tuve malos caminos, no tuve malos consejos. Yo siempre, en las discusiones que teníamos con mis padres, ahí relativamente, yo le decía: ¿qué van a decir ustedes si ustedes no hicieron nada con nosotros? ¿Qué dirección quiere que yo tome si usted nunca estuvo conmigo? ¿Sí? Pero yo también ahora yo le digo: usted tiene que ser agradecido con Dios y con la vida, porque a pesar de las circunstancias, yo tuve propósitos de mi vida, tenía ambiciones de mi vida, y yo nunca me desconecté, no vi por otro lado, porque yo le decía a mi papá: papá, usted tiene que estar agradecido, porque yo tranquilamente hubiera podido por ahí, no sé, tener un hijo por aquí, un hijo por acá, hacer daño por aquí, hacer daño por allá. Pero no, yo decidí estudiar, decidí trabajar, decidí tener mi dinero. Mi hermana, el mismo caso, ella era la mayor, ella tenía ya 2 años mayor que mí. ¿Ella qué tenía que hacer? Tal vez conseguirse a alguien, tener hijos, por aquí, por allá, sin rumbo, porque eso la vida nos daba, y nosotros teníamos el derecho a decir que no me digan nada. Yo tenía ese derecho,
El diablo me daba a mí ese derecho de decir, no me digan nada, porque ustedes no hicieron nada conmigo, ¿sí? Llega un punto en el que, bueno, mi madre se fue con este señor, y eso era lo que a mí más me dolía. Y yo llegué a odiar a esa persona, yo odiaba, y le odiaba en realidad, porque yo decía, esa persona es la que dañó mi vida, esa persona dañó mi familia, ¿sí? Llega un momento que yo estaba, claramente recuerdo, estaba en mi cuarto y mi hermana llega y me dice, Cristian, dice, mi mamá está allá con ese señor, pero no irás a hacer nada. Y en ese rato me volví loco, que bajé, salí corriendo y sí, en verdad, llegué a ese restaurante, mi mamá estaba fuera con el señor. Yo lo único que hice, como les vuelvo y les repito, muchacho rebelde, me saqué la correa, le rompí el parabrisas y empecé a darle golpes. Y me decía, bájate, para pegarnos, ¿no? Y obviamente él era más grande y todo y empezó a pegar. Pero ¿qué es lo que más me dolía? Que mi madre me cogió por la espalda, me abrazó y le decía, pégale a ese malcriado, pégale por malcriado, y me daba y me pegaba, ¿sí? Eso marcó mi vida. Esa es una grieta que yo tenía abierta en mi corazón. Arreglón seguido, mi hermano pequeño todavía me había seguido y viendo que me tenía en el piso, mi hermano le empuja para que me suelte. Y este tipo lanza la mano y le saca sangre a mi hermano. Y ahí es cuando todo se transformó, ¿sí? Bueno, yo logré soltarme, fui a casa y estaba tan cegado por la ira, tan cegado por la maldad, que yo lo que hice fue coger un cuchillo y lo único que quería es matarle. Eso pasaba por mi mente, quería matarle. Cuando yo regreso, mi mamá ya en el carro con el Señor, pero ahí voy a que siempre el Señor me protegió, siempre el Señor estaba pendiente de mí. Sí, yo no en mi razón, porque no pensaba, simplemente actuaba por impulso, por ira, solo por eso actuaba. Y yo cojo y le clavo la puñalada, pero Dios me protegió porque le pegué en el hombro, ¿sí? Entonces yo no sabía qué hacer, salí corriendo, corrí, que no sabía nada, y fui a parar a las gradas del puente del Tahuando, ahí abajo. Ahí amanecí porque tenía miedo de que la policía me coja, tenía miedo de llegar a mi casa, tenía miedo de enfrentar las cosas, porque claro, ya volviendo en mí sí, después de mi momento de ira, yo digo, ¿qué hice? Yo no sabía qué le había hecho, estará vivo, estará muerto, no sabía qué pasó. Y ahí Dios me seguía protegiendo, porque puse en mi camino a un amigo, a un buen amigo mío, que me acogió en ese momento, me acogió. Estuve en esa casa por casi un mes y tuve que regresar porque mi hermana estaba sola, ¿sí? Pero esas son las etapas de la vida que, como les vuelvo y les repito, son las etapas que tal vez ustedes puedan haberle pasado de diferente forma, pero desde ahí ya Dios ya nos estaba protegiendo, Dios estaba luchando mi batalla, porque Dios tenía un propósito grande en mí, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de los errores que hayamos tenido en nuestra vida, a pesar de las grietas, de las cicatrices, de los dolores que tengamos en nuestra vida, Dios nos forma, Dios nos da un proceso, Dios nos moldea, Dios nos pone en ese horno, ¿sí? Porque a pesar de que las tormentas vienen, pero hasta el desierto tiene su fin, tiene su principio y tiene su fin. Entonces, si ustedes están aquí hoy día, no es por pura casualidad. Si yo estoy hablándoles ahora, les estoy abriendo mi corazón, es porque tal vez a ustedes también les puede haber algo pasado similar o peor o menos, no lo sé, pero solo quiero que sepan es que Dios es bueno y Dios es grande, y Él hace de ti y de ti una persona nueva, un ser nuevo. Pero ¿qué tenemos que hacer para eso? Pasar los procesos, decidir, abrir nuestro corazón, decir que nosotros que sí podemos tener, sí tenemos una esperanza. O sea, hay un Dios que nos cubre, hay un Dios que nos protege. Tal vez yo no tuve un padre en la tierra en ese momento, pero sí tenía un Padre celestial
que me estaba cuidando, que me estaba protegiendo. ¿Sí? Entonces, si tú no pasas por un proceso, tal vez no estés listo. Tal vez Dios no te da un propósito. Tienes que pasar ese proceso. Tienes que pasar ese momento duro, ese momento amargo, para que Dios te dé un propósito, para que el día de mañana tú, a tu amigo, a tu familia, a tu vecino, a ese varón que necesita de tu abrazo, de tu apoyo, de tu palabra, puedas darle un testimonio y que le des esa esperanza que tal vez esa persona ha perdido. Que ese varón, que por más errores que haya cometido, por más aflicciones que haya tenido en su vida, Dios tiene un propósito para él. Dios le restaura, Dios le da una nueva vida. Pero Dios no hace las cosas a medias, Dios las hace nuevas, porque Él te hace un hombre nuevo. El momento en que tú abres tu corazón y le dices un sí a Dios, eres un ser nuevo, eres un hijo de Dios, ¿sí? Todos los varones que estamos aquí de Tomate, todos tenemos una historia digna de ser contada. Y ahora todas esas historias son testimonio para que ustedes y muchas personas más que vendrán se levanten y puedan surgir en su familia, sean ese matrimonio restituido que su familia necesita, sean ese varón, sean ese padre, sean ese amigo, sean ese hijo que su familia necesita. ¿Sí? Vamos al tercer punto que dice: Dios te reconstruye para su propósito. Está en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como les decía, Dios nos reconstruye, Él nos renueva completamente. Él no lo hace a medias, Él lo hace desde cero, pero lo hace bien. Eres una obra maestra de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Como les decía anteriormente, lo que antes era vergüenza, ahora será un testimonio. Yo tengo un testimonio que dar. Tengo un testimonio, una historia que contar a mis hijos. A pesar de que yo llevo 10 años casado con mi esposa, muchos ya lo saben, yo no he podido tener hijos aún, ¿sí? Pero Dios me dio la palabra y Dios me dio un propósito. Y yo le creo a Él, no creo en Él, yo le creo a Él. Y yo estaré dando aquí testimonio de los hijos que Dios me va a dar. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estar? Sano. Tengo que reconstruir mi corazón. Esa grieta que tenía yo abierta en mi corazón tiene que ser sanada, tiene que cerrarse, tiene que cicatrizarse. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. No quiero que mis hijos vean lo que yo vi. No quiero que mis hijos pasen esa tormenta, porque yo decido ahora, en este momento, romper esa cadena. No quiero ser el esclavo del enemigo. No quiero ser ese hombre temeroso. No quiero ser ese padre que tal vez solo piensen que porque sus hijos tienen todo, pero tal vez no tienen su tiempo, que es lo más valioso. Tal vez no tienen su presencia. Ahora yo, varones, les animo, les invito a que vayan a sus casas. Recuperen ese corazón de su hijo. Como dice, que el corazón del hijo vuelva al padre y el padre vuelva al hijo. Que esa familia, que esa esposa venerada que está en su casa, vean el verdadero varón que ahora tienen en su casa. Cuando ustedes dicen, sí, yo quiero ir al top, no lo hagan por una moda, no es porque se pongan la camisa. Háganlo porque realmente, ¿qué es lo que vale esta camisa? ¿Sí? ¿Qué significado tiene esta camisa? El momento en que vayan a la montaña y hablen con Dios, pídanle, denle sabiduría, pídanle discernimiento, pídanle que ese perdón. Yo recuerdo cuando estaba en la montaña, les voy a comentar así, en una parte X, yo le pedí a Dios y le decía, Señor, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero sentirte,
Yo quiero saber que tú me escuchas, quiero saber que estás aquí. Y Dios me respondió. Y en ese momento yo perdoné. Le perdoné a mi madre, le perdoné a mi padre. Inclusive perdoné hasta esa persona que yo no podía perdonar, que yo odiaba. Hasta esa persona yo también la perdoné. Ahora, queridos varones, yo les invito a que ustedes, si tienen algo que perdonar, algo que sanar, háganlo, porque Dios les está invitando a que restauren su corazón. Dios quiere construir con ustedes una vida plena. Dios quiere hacer de ustedes unos nuevos varones, varones con propósito, varones que tengan un propósito en su vida, que dejen ese temor, dejen ese miedo. No digan, es que todavía no, es que todavía falta, es que ya mismo, es que ya. No, si ustedes están aquí es porque Dios los quiso tener aquí. Si yo les estoy dando esta palabra, es porque esa palabra tenía que ser para ustedes. ¿Sí? Así es como yo lo hice, también háganlo ustedes. ¿Sí? Y asimismo, cuando ustedes ya encuentren ese propósito o esa reconstrucción que Dios ha hecho en su vida, ustedes van a ver automáticamente cómo cambia el entorno, cómo cambia su visión, cómo cambian sus prioridades. ¿Sí? Van a ser el líder que su hogar necesita, van a ser el líder que su familia necesita, van a ser el líder que su empresa necesita, que su negocio necesita, que la iglesia necesita. Esos líderes quiero que seamos nosotros, quiero que sean ustedes, pero para eso estamos aquí, para darle el sí al Señor, porque Él será quien reconstruya y quien refortalezca nuestra vida. Por ejemplo, yo me ponía a analizar y decía, bueno, Señor, ¿de quién estaba rodeado antes? No digo que eran malas personas, simplemente no eran las personas correctas. Ahora, nuestro propósito, ¿cuál es? Ver por ustedes, velar por ustedes. ¿Sí? Dar ese abrazo genuino, esa cita, ese café, esa comida, ese tiempo, ese sano consejo, ese abrazo. Ahora esa es nuestra prioridad, amamos hacerlo eso, porque ese es el propósito de Dios que ha puesto en nosotros, el ensanchar, el crecer, el que más familias sean restauradas, el que más varones sean restaurados. ¿Sí? Gracias a un sí mío, aquí están personas, y gracias al sí de ustedes habrá mucho más personas, y eso lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Sí? Hagamos que el propósito y el modelo de Jesús se ensanche, se expanda, pero también seamos un pescador de hombres. Lancemos la red, abramos nuestra boca, abramos nuestro corazón, porque en el mundo, como dice en la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué necesitamos? Obreros dedicados, obreros decididos. ¿Sí? ¿Para qué? Para ensancharle el propósito que Dios tiene en nuestra vida y en nuestro. Ustedes tal vez hoy en día anhelan, y he visto muchas personas que vienen a la iglesia los domingos, vienen solas, anhelan que su familia esté aquí, anhelan que sus hijos, su esposa acompañen. Pero ¿cómo quieren que vengan si ustedes, los sacerdotes de su hogar, no están bien? Si ustedes, los varones del hogar, no han dado ese paso, ese salto de fe que ustedes necesitan para su vida. Yo siempre les digo que la familia es como una empresa. La empresa, si el jefe, el líder, el dueño, como quieran llamarlo, está loco, ¿qué pasa con la empresa? Cae, se pierde. ¿Sí? Así pasa en el matrimonio. Yo también tuve que pasar ese proceso. Yo al año que estuve de casado cometí muchos errores. Cometí adulterio con mi esposa, me fui de la casa, me creía súper varón. Yo dañé el corazón de mi esposa, dañé el corazón de mi familia, porque yo iba donde mi madre y le decía, mamá, es que ella no me cocina, es que ella no me atiende, porque yo estaba en el pecado. Yo era el que era la víctima, yo era el que tenía que tapar mi error. ¿Sí? Y yo siempre reduzco. Mi hermana alguna vez me dijo, ñaño, nunca cambies
los diamantes por las piedras. Eso métase en la cabeza. Nunca cambien los diamantes por las piedras. ¿Sí? Porque algún momento, como nuestro Paz nos dice, va a llegar el nido vacío. Sus hijos crecerán, sus hijos se irán. ¿Y quién queda con ustedes? La persona que cuando ustedes abren los ojos es la primera persona que está ahí. Ella va a quedar con ustedes, no sus hijos. ¿Sí? Yo siempre les digo y anhelo al Señor y les digo, miren, yo anhelo por un hijo, por uno. ¿Sí? Ustedes, que tal vez tienen uno, tienen dos, tienen tres. ¿Cómo pueden ustedes coger y jugar con ese corazón de sus hijos? ¿Cómo pueden decir ustedes que Dios no ha tocado sus vidas? ¿Cómo pueden decir que Dios no les ha regresado a ver a ustedes? Si ustedes son los hijos mimados, tienen esa bendición. Yo anhelo por uno. ¿Ustedes cuántos tienen? Entonces, ¿cómo pueden decir que Dios no les ha bendecido? ¿Cómo pueden ser tan poco hombres y jugar con esos sentimientos? ¿Cómo pueden abandonar su hogar, su familia, sus esposas? ¿Sí? No cambien los diamantes por las piedras. Métanse en la cabeza. ¿Sí? Antes uno vivía por placer. Yo trabajaba, me buscaba mi dinero por placer de la vida, por placeres. Ahora vivo por propósito. Como les decía anteriormente, nosotros, las personas que estamos aquí, vivimos por propósito. Nuestro propósito son ustedes. Dios tal vez no me ha dado hijos todavía de sangre, pero tengo hijos espirituales y sufrimos tal como que fueran nuestros hijos. Cuando les vemos mal, cuando están mal, cuando dicen que se quieren ir de la casa, cuando quieren abandonar sus familias, abandonar sus esposas, porque simplemente no les planchan la ropa. Plánchenla ustedes, den el ejemplo, sean ese líder que su familia necesita, sean ese sacerdote que su familia necesita. Ustedes son los llamados a administrar ese templo. Porque si ustedes construyen un legado, si ustedes dejan un buen legado en esta vida, sus hijos, sus nietos, sus tataranietos tendrán la bendición. Pero si ustedes ahora no construyen un legado, si ustedes ahora se van por el mal camino, si ustedes ahora no deciden ser ese varón que Dios ha puesto en su vida, nada de eso podrá ser. Y tal vez el día de mañana nos lamentaremos por tener hijos drogadictos, hijos alcohólicos, hijos en vicios. ¿Sí? Vamos al siguiente. Bueno, pero como todo, como les digo, es un proceso para llegar a un propósito. Dios te recoge de cuando comes de los cerdos, cuando estás en el piso, cuando estás en el suelo, y te va reconstruyendo. Te va reconstruyendo, te va haciendo esa persona nueva, ese ser nuevo, ese hombre nuevo, y va dando propósito a tu vida, va poniendo a las personas en tu vida, va poniendo a la iglesia en tu vida, va poniendo a tu pastor en tu vida. ¿Sí? El último punto, ¿cuál es? Un hombre renacido sirve con propósito. Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué lindo que suena, ¿no? ¿De quién depende eso? ¿De su esposa, de sus hijos? No, depende de ustedes, de la cabeza, de nosotros, los varones. Hoy nosotros anhelamos servirle a Jesús, servir en la iglesia. Dios me ha dado un propósito y por eso estoy aquí parado. Y no saben qué gusto y qué orgullo me da poder compartirles ahora mi testimonio, que no es de vergüenza, sino es de esperanza, porque muchos tal vez hemos pasado por esto, tal vez son cosas peores, tal vez menores, pero han sido pruebas que Dios ha querido para que nosotros podamos crecer. Ahora, el renacer no significa solo que dejemos el pasado atrás, no significa que nosotros olvidemos eso. A veces nosotros decimos, no hay que regresar a ver atrás ni para tomar impulso. No, sí, siempre hay que regresar a ver atrás. ¿En dónde estuviste?
¿Y ahora dónde estás? ¿Y a dónde quieres llegar? Siempre tienes que hacerlo eso. Tu testimonio tiene que motivar a otros hombres para saber que sí se puede volver a empezar. Ahora he querido darles un resumen de todo lo que les hablo en fotografías, ¿sí? Para que vean lo grande y poderoso que ha sido Dios en mi vida, ¿sí? Ese era yo, un chico desenfrenado, un chico de casa sola, un chico que no conocía un cumpleaños, no conocía una Navidad, no conocía un fin de año, en familia. Porque mi Navidad, ¿cuál era? Éramos tan locos que sabíamos llamar la cena de los niños pobres, que el 25 de diciembre nos reuníamos con mis amigos, cada quien llevaba una botella y el que quedaba vivo, digámoslo así, era el que ganaba y nos dábamos un trofeo. Esa era nuestra Navidad. Mi cumpleaños me organizaba yo mismo, porque tenía casa sola. Yo mismo ponía la casa, yo mismo ponía la fiesta, yo mismo ponía el alcohol, yo ponía apodo. Pero el otro día, cuando ya no tenía ni para la huiti, como vulgarmente decimos, estaba solo, no había nadie. Anterior. Dios no desecha lo roto, Él lo rediseña para un propósito nuevo. Y eso empezó a hacer Dios en mi vida a esa temprana edad. No huyas del proceso, porque ahí es donde Dios te pule con tu carácter. Lo que les decía, no huyas, no retarden la bendición, no retarden el propósito, cojan la bendición, agarren la bendición, aférrense a esa bendición. Yo lo hice, como dijo mi padre al comienzo. A mí no me dejaron ni pensar, ni siquiera me dejaron analizar. Yo llegué el domingo y miércoles ya estuve embarcado y no he parado hasta el día de hoy y no pararé, porque Dios, solo el cielo es el límite, ¿sí? Entonces no huyan del propósito, decídanse. Somos varones, así como hemos hecho en nuestra vida y hemos sido varones para tomar decisiones malas. Ahora esa misma hombría, esa misma varonil necesitamos para tomar decisiones buenas, que salvarán a tu vida y salvarán a tu familia, salvarán tu futuro, salvarán a tus hijos. Pásale el otro. El taller de Dios no solo restaura, también transforma. He aquí un hombre transformado, he aquí un hombre de fe, he aquí un hombre que decidió decirle sí al Señor, un hombre que decidió caminar en los propósitos que Dios tenía en su vida, en los propósitos que Dios quiere para su vida. Y ya van a ver lo maravilloso que Dios ha sido en nuestra vida y lo va a hacer en la de ustedes. ¿Sí? Perdón. Me emociona tanto al ver esa foto porque ese es nuestro primer servicio con mi esposa. Yo soy una oración contestada de mi esposa. Cuando Dios te restaura, lo hace para que otros vean su poder a través de ti. Si yo lo pude, si yo lo hice, yo pude. ¿Por qué no pueden ustedes? ¿Qué les detiene? ¿Qué les frena? ¿Qué les da miedo? Si lo único que Dios da es paz, bondad y bendición. Él es nuestro Padre. Ustedes tienen hijos. ¿Ustedes acaso quieren que a sus hijos les pase algo malo? ¿Ustedes van a dar algo malo para sus hijos? No, ¿no es cierto? Dios tampoco nos va a dar nada malo. Dios lo hace todo y lo hace nuevo y lo hace bien, porque Él lo hace todo perfecto. ¿Pasa a la siguiente? Mire, ese es el propósito de Dios en mi vida. Esa es la vasija que Dios hizo en mi vida. Ese es mi alfarero que Dios en mi vida. Mi familia restaurada. Mis padres se divorciaron, pero ahora nos llevamos más bien que cuando eran casados. Ahora sí sé lo que es una Navidad. Ahora sí sé lo que es un cumpleaños. Ahora sí sé lo que es abrazar a mi madre, abrazar a mi padre, darle un beso. ¿Sí? Yo cuando escribía este tema me traía alusión y siempre yo me acuerdo. Yo hago 4x4 para los que me conocen y siempre anhelé caminar de la mano de mi padre
a un partido de fútbol, porque a mí me gusta mucho el fútbol. En mi niñez, en el Ferro Norte, con la escuela Harrington, todos los de mi leva sabrán eso. Siempre anhelé que mi padre me lleve de la mano a un partido de fútbol. Nunca estuvo. Y a mis 36 años yo tuve una carrera en Quinindé. Iba solo con mi copiloto. No tenía ayuda mecánica, nada. Íbamos solos. Y en una etapa de la carrera me quedo, ¿sí? Mi papá me acompañó. Cuando yo regresé a ver, vi a mi padre venir corriendo, cayéndose entre el lodo, en el barro, trompezándose. Venía corriendo a coger la mano de su hijo, a levantar a su hijo, a salvar a su hijo. 36 años tuve que esperar para coger la mano de mi padre. Pero Dios nunca se olvidó, solo era un proceso. Y ahora lo tengo a mi padre, trabaja conmigo, casi día entero pasa conmigo, soy el mimado de él. ¿Sí? Mis hermanos sufrieron también por la separación. No encontraban trabajo, mi hermano el menor no quería estudiar, no le gustaba nada porque era dolido, porque decía, es que yo no quiero nada, yo no tuve papás, a mí nadie me ayudó, nadie me acogió, no tenían un propósito. Eso hizo Dios. Ahora mi hermana, la que está arriba, la mayor, Laura, trabaja en un crucero, viaja alrededor del mundo. Mi hermano, el que sigue atrás de mí, Santiago, hoy es un gran fisioterapista, trabaja con los caballitos, hace equinoterapia. Mi hermana menor, no vayan a ver de quién es el tweet por si acaso, no quiero entrar en broncas. ¿Sí? Es ahora una flamante economista, graduada en la Universidad de Ámsterdam, Holanda, la mejor universidad de economía en el mundo. Eso lo hace Dios, porque solo Dios lo puede hacer así, tan bueno y tan perfecto. Él restauró mi vida, Él hizo una vasija nueva y la hizo maravillosa y la hizo grande, con un propósito y un propósito grande. ¿Sí? Cámbiale. Un matrimonio restaurado. Mi esposa y yo ahora lo servimos a Dios. Soy esa oración contestada de mi esposa por esas noches de dolor, esas noches de sin dormir, mientras yo andaba en mi locura. Pero mi esposa nunca se soltó de la mano. Y ahora mire, le servimos a Dios, caminamos con Él. Les animo a todos los que tengan su camisa naranja, van a ver sus esposas cómo les van a amar más, ¿sí? Y van a tener esa camiseta de Legendarias Wife, porque ese es un orgullo para ellas, ¿sí? La obra en la tierra del Señor, Dios mi proveedor. Alguna vez mi paz, en una conferencia que tuvimos aquí de emprendedores, él nos dio palabra de expansión. Dice expansión. Nosotros, bueno, expansión nos sonaba en la cabeza. Y decíamos, bueno, le digo a mi esposa, nosotros nos dedicamos también a la venta de llantas, tenemos un local de llantas. Esta primera foto es tan especial, justo ahora que yo buscaba las fotos para ponerlas en la diapositiva. Inclusive la tengo en mi reloj siempre, porque esa foto me recuerda cómo yo empecé. Una pareja de muchachos soñadores, hijos de Dios, porque Dios tenía un propósito. Empezamos así, teníamos una llanta echada y otra parada porque nuestro presupuesto era bajo. Pero desde ahí ya le creíamos al Señor y teníamos la fe de que eso va a ser grande, porque era una obra del Señor. Poco tiempo abrimos nuestro primer local con nuestro tecnicentro y ahí es cuando nuestro Paz nos da la palabra de expansión. Nosotros dijimos, bueno, vamos a expandirnos, busquemos otro localcito, en vez de tener las llantas embodegadas, le ponemos en el localcito y estamos expandidos. Esa era la expansión para nosotros. Pero Dios no es así. Dios quiere darte algo bueno y abundante y lo mejor. Dios no te va a dar una casita, Dios no te va a dar un localcito, Dios no te va a dar un carrito, porque Él es tu Padre, Él te va a dar lo mejor. Y ahora en este año hemos logrado comprar nuestro terreno, ahora tenemos nuestro taller propio. Esa es la obra del Señor, esa es la obra que hace Dios en nosotros, esa es la expansión.
Ese es el propósito que Dios quiso en nosotros y para nosotros. ¿Sí? Cámbiale. Nuestro propósito, principal propósito, servirle a Dios. Cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encarga de las tuyas. No se afanen por el tiempo. No hagas lo urgente, haz lo necesario. A veces nosotros llegaba un tiempo en el que inclusive abríamos hasta los domingos, porque nos afanábamos. Pero desde que conocimos los caminos de Dios, ahora yo ya no. Yo los domingos los anhelo para venir acá a servirle a Dios, a estar con ustedes, a dar un abrazo genuino, una palabra genuina, ver a mis amigos, ver a mis hombres de fe con los que ahora camino, con los que ahora engrandecen mi reino, con los que ahora engrandecen mi propósito, porque todos nosotros vemos en ustedes un propósito, ¿sí? Y les he querido dejar esta frase que me impactó mucho y me gustó, y espero que también la marque. Dice: no se trata de dejar huellas en el mundo, sino en el corazón de las personas. No se trata de dejar huellas en el mundo. En el mundo somos pasajeros. En el mundo hoy en día, más que todo, que es muy efímero, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero sí podemos hacer algo por alguien, sí podemos hacer algo por nuestra familia, nuestras personas, nuestros hijos. ¿Sí? Yo creo que se acaban. Bueno, después de todo este testimonio que les he querido dar, solo espero y le pido a Dios que, si tal vez alguno de ustedes llegó cansado, llegó con una grieta, tal vez llegó decepcionado, solo les quiero decir que el maestro no ha terminado. ¿Sí? El maestro no ha terminado y él tampoco se rinde. Con ese niño herido, con ese joven que se perdió, con ese hombre que se tropezó, hoy te dice: hijo, entra a mi taller, quiero formarte, quiero hacerte un hombre nuevo. Así es que, queridos amigos, les quiero agradecer esta noche, pues mi paz, muy agradecido por haberme dado la oportunidad, y hoy les he abierto mi corazón, no solo para que queden palabras o que quede como una historia, sino que quiero que esto retumbe en su mente, retumbe en su corazón, y vayan a sus hogares y sean ese propósito que su familia necesita. Amén.